del Señor. Esperamos que el Espíritu Santo nos ministre en esta noche y pueda darnos la facilidad de abrir nuestras mentes y de poder aclarar algunas confusiones y poder alimentarnos de su palabra. Y no solo alimentarnos para saber, sino alimentarnos para poner por obra, que es al final el objetivo. Entonces, vamos a orar, hermano. Pastor. Amén. Hermano, si me da un minutito. Sí, claro. Un minutito. Claro. Yo quería aclarar algo, hermanos. Hermanos, ustedes me rectifican si estoy equivocado, porque he oído algunos comentarios de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, entonces no tenemos que hacer obras, no tenemos que ayudar al necesitado, no nos tenemos que bautizar, ¿verdad? Entonces, lo que los hermanos están haciendo, nos están enseñando el libro de Romanos. Y están hablando del Evangelio, de la salvación, solo de eso. Entran a otros temas, pero el objetivo de ellos es enseñarnos de la salvación. Ahora, déjenme explicarme de esta manera. Los hermanos dicen que la salvación es un regalo. Entonces Dios nos da un regalo. ¿Cómo viene un regalo? En una cajita. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, agarramos el regalo, la cajita, hermano, y dentro de la cajita vienen muchas cajitas, o sea, otros regalos. Los hermanos están hablando solamente del regalo de la salvación. No quiero que se vayan a confundir. En el transcurso de la vida cristiana tenemos que ir abriendo los otros regalos, como por ejemplo el regalo de la santificación, el regalo de las obras, el regalo del bautismo, la obediencia y todo eso. ¿Ok, hermano? Los hermanos están en el tema del Evangelio de la salvación. ¿Estoy bien, hermano? Pues ¿quiere decirnos algo, hermano? Bueno, justamente dijimos que para construir una casa se pone el fundamento primero. Los que son constructores saben eso, ¿no? Inclusive hay piedras de ángulo que se colocan, y si esas piedras no sirven, todo lo que construya usted después no sirve. Entonces nosotros estamos poniendo esas piedras en primer lugar. Ahora, el problema es que cuando estamos poniendo esas piedras, algunos de ustedes ya quieren ver las ventanas, quieren ver el techo, quieren ver las puertas, y no hemos terminado de poner la primera piedra. Y ya quieren ver todo eso, y es bueno que les asalte todas las preguntas, que el Espíritu les asalte todas las preguntas. Y tengan la confianza de preguntarnos. Cuando el hermano dice, yo no me debo de bautizar, yo no debo de hacer obras, tú no debes de hacer nada de eso para ser salvo. Para ser salvo. Ahora, pero después que yo he sido salvo, escúchame, Dios no llama inútiles. Dios no llama a la gente a la iglesia solo para que esté sentada. Después que tú eres salvo y pasas en la familia de Dios, ahora tienes responsabilidades como en cualquier familia. Y entonces empieza el trabajo de las obras, empieza el trabajo de la obediencia. Y las primeras obediencias de alguien que cree y está convencido es bautizarse. Es meterse a los ministerios. Y es compartir la palabra de Dios. Pero no para salvarse, sino porque ya se salvó. Que es distinto. Ahora, si a ustedes lo han amenazado que para salvarse hacen eso, ese es el problema. Déjame ilustrarlo de esta manera. En mi país, yo no, bueno, dice Luz, no anden diciendo en mi país. Bueno, pero las carretas tienen un par de bueyes que alan la carreta. Entonces, si a mí me han enseñado que pongo la carreta allá adelante y los bueyes atrás, esta cosa no funciona. No funciona. Yo debo de poner la carreta aquí y los bueyes adelante. Entonces, yo primero soy salvo, y después de que soy salvo, estoy llamado a ser santo, estoy llamado a hacer obra, estoy llamado a ser obediente, estoy llamado a predicar, pero no como una obra para salvarme, sino porque ya lo soy, y es parte de mi naturaleza. Bueno, el que nació de nuevo. Si usted nació de nuevo y es una nueva criatura, tiene un nuevo pensamiento, y el problema es que algunos juegan a ser religiosos, y nos hemos venido a explicar esta situación, porque para mí, en lo particular, antes de hablar de cualquier tema, el punto más importante es que todos sean salvos. Hermano, pero si yo he estado 15 años, 20 pueden estar, y 30, y haber estado en la oscuridad. Cuando mi Señor vino a la tierra, había 3 clases de personas que eran los másteres, que eran los más preparados en religión. Estaban los fariseos, los saduceos y los escribas.
estaban otros, los celotes, habían otros que eran los cultos y los últimos en cuestión religiosa. Y cuando Dios predicó el mensaje sencillo del Evangelio, ¿qué hicieron ellos? Rechazarlo. Dijeron que no era así, pero ¿y saben a qué aducieron ellos? Tenemos años y nuestro padre Abraham, empezaron a decir, pero no habían entendido la Evangelio. Voy a poner otra ilustración. Yo puedo dormir en un garage se llaman aquí, donde se guarda el auto. Yo puedo dormir 15 años y no me voy a hacer auto. Usted puede venir 15 años a la iglesia y no va a ser cristiano. La cosa es participar. La cosa es razonar. Debo de entender. Entonces, pero esto que pregunta, pastor, cuando está preocupada por las obras, es porque dicen, son los hermanos carnales, porque dicen, y me estaba matando, entonces ya no hago obras porque soy salvo de gratis. Este pensamiento no es de alguien espiritual, es de alguien carnal. O sea que puedo hacer esto y no pierdo la salvación. Entonces, este tipo estaba por miedo aquí, no estaba pensando en amor al Señor, no estaba creyendo en eso, sino que estaba trabajando para salvarse. Y ahora que le dicen que no hay que trabajar para salvarse, bueno, entonces ya no hago nada. Entonces creo que no es ese el mensaje. El mensaje del Evangelio no es ese. Porque no produjo esto en los apóstoles. Los apóstoles creyeron y después que creyeron, ¿qué hicieron? Ninguno se fue para atrás. Bueno, uno se fue para atrás, pero los demás fueron llamados a predicar y no ni un perezoso. Entonces la iglesia no debe ser perezosa. La conversión es y tú te conviertes en una nueva criatura. Entonces, pero ¿por qué estás preocupado por las obras? Y hoy vamos a ver esto. Hoy vamos a ver esto en cuestiones de la ley, para los legalistas. Y vamos a ver eso ahora, ¿verdad? Así es que, buenas preguntas y que las hagan cuando deseen algún problema. Nosotros tenemos un tema, pero si hay hambre de otro tema y nosotros podemos contestar, lo haremos, si Dios lo permite y el Espíritu Santo. Porque hemos venido para servir, no para estar, no estamos catequizando, es lo que estamos haciendo un diálogo con ustedes, compartiendo la palabra, es lo que estamos haciendo. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Bueno, bienvenidos. De pie, hermano, y oramos. Inclinamos nuestro rostro. Mi Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos otra vez gracias, mi Dios, porque ya estamos aquí, bendito Dios, a la cita, Padre, que teníamos contigo en este lugar, Padre. Por eso te pido bendición para cada uno de nosotros. Y especialmente, bendito Dios, para nuestros maestros. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, que los uses, bendito Dios, como hasta ahorita los has usado, Padre. Que abra su entendimiento, que uses sus labios, Padre. Que uses todos sus sentidos, Padre Celestial, para que el mensaje que les has dado a ellos, Padre, llegue a sí mismo a nosotros, Padre. A nosotros, mi Dios, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, Padre. Ayúdanos a olvidarnos de los afanes de este mundo y a concentrarnos solamente, Padre, en entender y aprender tu bendita palabra. Gracias, Padre. Dejamos que tu Santo Espíritu tome el control, Padre Celestial, de todas nuestras vidas, mi Dios, y que todo lo que aquí se haga y todo lo que se diga, Padre, sea con la aprobación de tu Santo Espíritu. Dejamos, pues, mi Dios, todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Comenzamos con un repaso con lo que terminamos la lección ayer. Y decimos que solo hay dos caminos. Y estos dos caminos, si tenemos una ilustración ahí, y estos dos caminos, y en esa ilustración que tenemos nosotros ahí, hay un camino angosto y hay un camino ancho. Pero ¿por qué es angosto y por qué es ancho? ¿Por qué angosto y por qué ancho? Ese camino ancho, en Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, mencionan tres tipos de personas que están en las iglesias. En todas las iglesias del mundo hay esos tres tipos de personas. Y tenemos el primero que era, ¿cuál era? El hombre inmoral. Y el hombre inmoral es aquel que tú dices es borracho, es marihuano, es ladrón, es esto. Y bueno, y como es esto, ese está para el infierno. Y tenemos el segundo hombre. En Romanos capítulo 2, del verso 1 al 16, tenemos el segundo hombre. ¿Cuál es el segundo hombre ese? El hombre moral.
habemos mucho, es más, hay impíos allá afuera que son más morales que los creyentes que están adentro. Se portan 10. A veces da vergüenza cuando uno dice que es creyente y la gente le saca una lista de los demás hermanos, de todo lo que hacemos. Entonces, y a veces es cierto, a veces no, pero en todo caso puede haber gente muy linda allá afuera portándose muy moral, pero no por eso han alcanzado la salvación. También ese camino lleva al infierno. Y estas personas han creído en su propio esfuerzo y en su conducta, supuestamente para ser salvos. Y ese es el problema. No es problema que se porten bien. Ya deseara yo que todas las iglesias fueran así. Ya deseara yo. O sea, el sueño de un pastor es que una iglesia sea santa. Gloria a Dios, amén. Yo creo que ni pastor ocupara si todo fuera santo. Pero el problema es que hay que administrar. Y los pastores usaban un cayado. ¿Saben para qué es el cayado? Un cayado es un bastón y tiene que... Me gusta esa ilustración. Y ¿saben lo que es una oveja? ¿Sí? Es un animal torpe. Una oveja es un animal torpe. Bendito Dios que nos comparó con eso. El Señor nos comparó con... ¿Y saben por qué necesitan pastor las ovejas? Porque son torpes. Y se las pueden comer los lobos. Ellos van por un camino y se pueden ir al barranco y tienen que estar con el cayado, ¿verdad? Ahí. Entonces, el cayado sirve para que el pastor lo use, porque si el pastor también es aguado y no hace disciplina, entonces no estamos haciendo nada, entonces él va a dar cuenta, y doble cuenta va a dar, doble cuenta. Hubo un sacerdote en el Antiguo Testamento que era bien gordo, y le decían, tus hijos andan haciendo degeneres allá, y hasta se desnucó y se murieron por dar fuego extraño, por no disciplinar a sus hijos. Eso sucedió. Las cosas de Dios no se juegan. Entonces estos hombres morales pueden ser morales, pero no pueden ser salvos. Pero pueden ser morales. Pero la iglesia debe ser moral, amén, debe de ser moral. La iglesia debe de ser santa, debe de ser santa. Ese es el deber ser de la iglesia. Yo tengo una pregunta y es que la iglesia siempre la gente afuera tiene un problema con el juzgar. Y en la iglesia también. Entonces nuestra bandera como cristianos es, usted no debe juzgar para no ser juzgado. Pero también la Biblia habla acerca de confrontar el pecado y en algunos momentos decirle a alguien, mira, mi hermano, estás haciendo algo que no debes hacer. ¿Y qué diferencia hay entre juzgar, entre el juicio del que habla la Biblia, que dice con la misma vara que mide serás medido, no juzguéis los unos a los otros para que no seáis juzgados? ¿Qué diferencia hay eso en la confrontación del hermano? Porque sabemos que si yo confronto a alguien, o sea, yo seré confrontado también en ese mismo estilo de vida. Si yo le digo a alguien, usted porque dice malas palabras, usted porque no es un buen padre o un buen esposo o una buena madre, yo seré confrontada en esas mismas cosas. Entonces, ¿hasta qué punto está bien que nosotros confrontemos a alguien en su vida? Y hasta qué punto Dios me dice, no juzgues, mejor quédate callado, deja a la persona que va a su vida, y allá ella con Dios, y esa persona le dará cuenta de qué es lo que debemos hacer. Le voy a responder con temor y temblor, porque yo, una cosa es juzgar, la cual no es para nosotros, no estamos calificados para eso, sino para exhortar, ¿sí? El pastor debe de exhortar. Hermana, ven, siéntate. Quiero compartir contigo. ¿Sabes qué? Yo sé que me han contado esto, no estoy seguro de esto. Porque antes de confrontar a mi hermana, el pastor no agarra chambre. Debe de esperar que 2 o 3 personas digan lo mismo. No porque la más chambrosa pastora que está y el pastor ya sentar a esa persona ahí. No. Debe de tener la sabiduría de esperar, de verificar esa situación antes de todo eso. Y cuando el pastor la va a exhortar como si se exhortara a él mismo, porque él mismo puede estar en el problema. Tal vez ahí no se lo han descubierto. ¿Me explico? Entonces yo voy a exhortar a alguien igual. No a juzgar, porque no soy Dios, pero lo voy a exhortar. ¿Y quién están llamados a exhortar? Los diáconos y el pastor. Pero yo puedo con mi boca. Perdón. El problema no es de poder, sino de sabiduría. No todos tienen el don de exhortar. Hay gente que ni ha abierto la boca y ya cae mal. Entonces, no usemos los dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo,
Yo tengo el don de enseñar, pero no el de pastorear. Yo admiro a los pastores y ojalá Dios no me dé un cargo de eso. Es decir, pero si Él me lo da, me dará también la habilidad. Entonces, porque le tengo temor a esto, tal vez no tener la habilidad. Entonces, yo lo siento, mi hermano, no juzgo como dice Santiago, sino que lo exhorto como si yo estuviera en ese caso, como si fuera yo que estoy en ese caso, y lo exhorto para que vuelva, no para destruirlo, porque las iglesias exhortan, pisan a los hermanos y los sacan de la iglesia. No, hermano, vete, deja ese pecado, oremos por ti, ¿sabes qué? Adelante, levantémonos. Oye, pero deja eso, oremos. No puedo, vamos a orar por ti, ¿ok? Adelante, y sigamos. Esa es la exhortación, que es diferente a juzgar. Aquí vengo yo, ¿verdad? Que parecías lo que andas haciendo. No es eso. Entonces la exhortación debe ser con mucha oración, con mucha sabiduría, con amor y como si fuera a mí que me va a dar eso. Y el fin de la exhortación es levantar al hermano y recuperar al hermano, no destruir al hermano, porque al fin y al cabo todos somos pecadores. Ahora, hay pecados públicos que sí la debe de tratar los diáconos y el pastor, que dañan la congregación. Voy a poner un ejemplo, ya me estoy saliendo, ya cuestión pastoral, pero bien, ya me estoy saliendo. Un hermano tiene 2 mujeres y viene a la iglesia. Estoy bajo la gracia, hermano. Estoy bajo la gracia, aquí traigo mis 2 mujeres. Alto. Momento, hermano. ¿Sabes qué? Ahí. Debe con 2 diáconos y amarlo, ven. Que amamos en el Señor, pero esta conducta no es bíblica. Y rogamos que tendrás que tomar una decisión. Debes de tomar una decisión. Si no lo hace la iglesia, Dios va a juzgar al líder y a ellos. Y yo prefiero la disciplina del pastor y no de Dios. Amén. Yo lo prefiero. Yo no quiero caer en manos del Señor. Porque si tú no haces caso, el Señor va a hacer eso. Entonces, exhortar tiene el propósito no de juzgar, sino de recuperar, de restaurar al hermano. Es como cuando tú te enfermas, tu esposa no te desecha, ya te enfermaste, largo. No, ¿a dónde te llevan? Al hospital para curarte, ¿y para qué? Para restablecerte y vamos de nuevo, ¿no? Vamos de nuevo. Entonces la iglesia no debe estar desechando a los hermanos que están enfermos por el pecado. Bueno, ¿y a dónde van los enfermos del pecado? ¿Al hospital? No, a la iglesia. Si este es el hospital de las almas. Este es el hospital de los pecadores. ¿A dónde reparan a los pecadores? Pues aquí yo no voy a un taller mecánico, ni tampoco voy al hospital. No me va a decir el doctor, Dios no pudo eso. Eso es cuestión de pastores. Entonces aquí, ¿y el pastor lo desecha? Entonces, ¿qué estamos? No funciona de esa manera. No sé. Entonces, sigamos. Entonces, en Romanos 2, del 1 al 16, entra el hombre moral que no es salvo. Y no estoy diciendo que no es bueno que se comporte así. ¿Me explico? La iglesia tiene que ser moral, tiene que tener ética y tiene que tener santidad. ¿Estamos claros en eso? Y el número 3, que es de lo que estamos hablando, es el hermano carnal. Es salvo, pero es carnal. Es salvo, pero el hermano ama el pecado. El hermano coquetea con el pecado. Y el hermano cae en el pecado. Y es religioso. Bueno, este también es religioso. Perdón, es el hombre el religioso. El religioso es el que piensa que a través de sus esfuerzos va a llegar a Dios. ¿Recuerdan lo que dijimos que era religión? Religión es el esfuerzo del hombre queriendo llegar a Dios. Diferente al Evangelio. El Evangelio era Dios llegando al hombre. Y entonces es ancho porque miren la amplitud que tiene. Miren los 3 tipos de personas que tienen. Sin embargo, el angosto es porque la gente no quiere aceptar el único camino que hay. El Mesías Jesús. El único camino que hay. Entonces a mucha gente le es complicado aceptar eso. Y por eso se les hace angosto. Porque no quieren admitir, porque no quieren creer que tenemos un Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces ellos no lo quieren creer. Y ese es el único problema. Y por eso se les hace angosto. No, y tienen problemas con esto. Pero ese es el único camino. Entonces estamos viendo eso. Bueno, es un calentamiento. Entremos ahora al tema que tenemos hoy. Y vámonos con la ley. Vamos a ver.
Algunas verdades básicas acerca de la ley mosaica. Vamos a ver históricamente qué es lo que tenemos acá. Número 1. Ahí están en sus carpetas. Síganme en sus carpetas. El pueblo de la ley residió en la nación de Israel. Déjame explicarte esto, hermano. La palabra de Dios es un manjar. Es un manjar. Yo no sé cocinar mucho, algunos de ustedes tal vez saben cocinar. Déjenme ilustrarle de esta manera. A mí me gusta, por ejemplo, los camarones. A mí me gusta el ice cream, me gusta el sorbete, me gusta el fresco, me gusta la sandía. Pero si vengo yo y te pongo la sandía y le echo en una licuadora, te pongo carne asada y te echo en una licuadora, te pongo chili mol y te lo echo en una licuadora, y te pongo ice cream y lo echo en la licuadora, lo muelo y digo, bébetelo. No sabe. Cuando yo agarro la Biblia y lo agarro de esa manera, a lo loco, sacando el texto del contexto como pretexto, entonces me sabe de esa manera. Entonces yo no sé lo que estoy hablando. Ahora vamos a ubicar cada cosa en su lugar. La ley fue dada, no se le aplica a la iglesia, se le aplica al pueblo de Israel. Pruébemelo bíblicamente, es lo que vamos a estudiar. Fíjate bien. Bíblicamente. En Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios. Y Yahvé lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de ¿quién? ¿Quién es la casa de Jacob? Es Israel. Nosotros no somos la casa de Jacob. La casa de Jacob es el pueblo de Israel. Y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Qué sé de la ley yo? ¿Qué conozco de la ley? Ayer les mencioné un poco y no sé si lo recuerdan. La ley. ¿Qué es la ley? La ley se divide en 3 tópicos. Tenemos la ley moral, que es la que todos conocemos y lamentablemente como no somos judíos, cuando se dice la ley, yo solo se me viene a la mente los 10 mandamientos. Pero para cuando tú le dices al judío la ley, él le viene la ley y los profetas y viene el paquete completo. Pero para la iglesia solo agarra la ley moral. Entonces existe la ley moral que son 10 mandamientos. Pero también la ley comprende la ley social o la ley civil. Y también está la ley ceremonial. Y entre las 3 hacen 613 mandamientos. Pero nunca vemos a alguien hablándole a la iglesia de los 613 mandamientos, sino que solo toman la ley moral. Yo no sé quién les ha dicho que pueden disgregar la ley y decir, bueno, voy a tomar estos 10 mandamientos y todos los demás mandamientos, no, esos ignoremos. Y aún de estos 10 mandamientos, hay unos que no les gustan y toman solo algunos. Y le dan énfasis solo a algunos mandamientos, el sábado, al sábado. Entonces, y le damos énfasis a eso. Y otros le dan énfasis a otros, pero son 613 mandamientos. Déjame decirte que esos 613 mandamientos que se fue dado al pueblo de Israel, en el punto número 2, en ese periodo de la ley duró aproximadamente 1500 años y duró desde el monte Sinaí. ¿Dónde fue dada la ley? La ley fue dada en el monte Sinaí. ¿Estabas tú en el monte Sinaí? Pregunto, ¿estabas tú en el monte Sinaí? No. Otra pregunta, ¿existía la iglesia en el monte Sinaí? ¿Ya estaba la iglesia? No estaba la iglesia. No estaba la iglesia. Entonces, la ley fue dada por alguien específico a un pueblo específico, ¿sí? Con nombre y apellido, con un lugar específico. ¿A dónde en el lugar específico? Monte Sinaí. Alguien específico, Dios. A un pueblo específico, Israel. Duró 1500 años hasta el monte Calvario. ¿Por qué hasta el monte Calvario? Porque en el monte Calvario, ¿cuál es la palabra que yo estuve repitiendo ayer, siempre, cuando Jesús estaba muriendo? ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Tetelestai. Entonces, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué exigía la ley para el pecado?
¿Qué exigía la ley? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y él dijo, tétele, tal, yo pagué ya. Yo pagué ya. Entonces lo que la ley pedía para que nosotros fuéramos liberados, lo pagó mi Señor. Y nos liberó. Entonces la ley llegó hasta ahí. Y tú me dices, o sea que no estoy bajo la ley y me han estado mintiendo. Me han dicho que yo no debo de robar, me han dicho que yo no debo de mentir. No estoy bajo la ley. No está bajo la ley. No está bajo la ley. Entonces cuando uno le dice eso a alguien, alguien puede decir, o sea que yo puedo hacer lo que yo quiera. Momento. Déjame que termine de explicar. Hasta este punto estamos ubicándote cuánto duró la ley y por qué la ley duró así. Prueba bíblica. Gálatas 3:19. Entonces, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley si no la voy a cumplir? ¿Para qué sirve la ley si no la voy a cumplir? ¿Para qué la dio Dios entonces? Veamos el propósito. Dijimos que la palabra habla. Y en Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniese ¿quién? Cristo. ¿Está claro ahí? ¿Es bíblico? ¿Está claro? O sea que el ayo que teníamos, que nos instruía, que nos guiaba, era la ley hasta que vino lo que se había prometido, la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un. Gloria a Dios. Ya la prueba bíblica, no estamos inventando. Tetelestai, la ley está con su. El pueblo, ¿cuál es el problema del pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel no asumió al Mesías y sigue bajo el ayo de la ley. Ellos siguen bajo el ayo de la ley. Y guardan las fiestas, y guardan todo, y ellos las guardan bien porque las entienden. Habemos algunos que queremos ser imitadores y no entendemos nada. Bueno, no entendemos ni el mensaje básico, ahí queremos estar imitando, y las fiestas y todas las cuestiones. Pero debemos de entender bien la situación antes de eso. Otra base bíblica, 1 Corintios, capítulo 3, 2 Corintios, perdón, capítulo 3, versos del 7 al 16. Mira lo que dice ahí, pum, atención a lo que dice el Señor. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras, en piedras, fue con gloria, ¿a qué se está refiriendo cuando dice en piedra? A la ley, a los 10 mandamientos. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gente le gustan los milagros, hay miembros milagreros, les encanta. Moisés cuando bajó de allá traía la gloria de Dios y nadie podía verle a la cara a Moisés porque Moisés resplandecía de la gloria de Dios. ¡Wow! Mi Dios es tan lindo que con solo que esté en comunión con Él yo agarro de su gloria. Aleluya. Pero si tú estás con el pecado, agarras cochinadas del pecado. Pero cuando yo estoy en comunión con Dios, agarro la gloria de Dios. Este tipo solo estuvo con Dios y venía iluminando. Venía iluminado. No lo podían ver al rostro porque le brillaba. Y ellos quedaban estupefactos con Moisés. Pero esa gloria se le iba a quitar a Moisés. Y dice aquí, la cual había de perecer. ¿Y por qué había de perecer? Porque había perdido la comunión. Es decir, ya no estaba en la montaña y iba menguando aquella luz. Pero cuando Moisés vio, es que el hombre es bueno. Cuando Moisés vio que todos querían ya adorarle y le miraban el resplandor que hizo Moisés, se cubrió el rostro, porque ya estaban ellos viendo a Moisés y no viendo al Señor. Entonces él se cubrió el rostro, ¿no? Entonces dice, la pregunta, ¿cómo? Ahora, si esto que era perecedero, mire, y pregunta Pablo, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces Pablo dice, eso no es nada lo que pasó con Moisés para lo que va a pasar con ustedes como creyentes, ustedes como iglesia. Si la ley en su miseria pudo hacer eso, ahora el Espíritu, ¿qué no va a hacer con ustedes? Es lo que está diciendo Moisés aquí. Verso 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿y por qué se le llama el ministerio de condenación? Y ya
Luz decía, nos machetean aquí adentro y nos machetean allá afuera. Pero para que alguien te critique, ¿cuál es la plomada que usa para criticarte? ¿Cuál es la regla que usa para criticarte? ¿Cuál es la regla que usan las hermanas para criticar a los otros hermanos? La ley. Porque sin la ley no puedes juzgar. Sin la ley no puedes juzgar. Entonces cuando tú juzgas, juzgas en base a la ley. Hoy que íbamos charlando con Luz, me decía, los abogados son, bueno, yo creo que el infierno va a ser inaugurado por los abogados, pero en todo caso, y dicen en mi país los abogados, todos son como los plátanos. ¿Por qué? Porque no hay ni uno derecho. Todos son panos. Los plátanos, bueno, los que no me entienden, plátanos, bananas. Búsquenme una banana recta, no hay una. Búsquenme un abogado bueno, no hay uno. Entonces, en ese sentido, dice, imagínate, si el ministerio de condenación, porque la ley te condena. La ley te condena. Pero si te condena y tuvo semejante gloria, entonces Pablo está haciendo una comparación. Y dice, de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la, y esta palabra ya la vimos, el ministerio de la justificación. Si allá aquellos se sorprendieron por ver a Moisés, ahora ¿cómo no te vas a sorprender cuando alguien te ha salvado y te ha justificado de todas tus culpas? Es más maravilloso, dice Pablo. Y es lo que Pablo le está diciendo a los corintios, alentándolos a la congregación. Y dice, la condenación fue con gloria, 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La justificación es eterna, permanece. Yo creo y fui justificado de mis culpas y ya nadie me culpa de nuevo. 12. Así que teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser. ¿Había de ser qué? ¿De qué está hablando Moisés ahí? ¿Qué iba a pasar con la ley? Terminar. Iba a terminar. ¿Se entiende? Mi Señor lo está diciendo. Iba a ser abolida. 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué le pasa a la gente? Oh, te dije que no hay que cumplir la ley. ¿Qué pasa? ¿No entienden? Se embotan su pensamiento. Porque son carnales, porque son legalistas. Como los judíos no lograron ver la luz de Cristo. Se embotó. Se bloqueó. Se frizó. Las palabras son modernas, yo no las entendía mucho, pero aquí la he aprendido. Se frisa el piso. Entonces cuando la pantalla de mi teléfono se frisa, ya no responde. No responde. Así es. Entonces cuando tu mente se frisa, ya no responde, no entiende. No entiende. Y es lo que le pasó a los judíos, ¿no? Le pasó a los judíos ahí, está frisado todavía el mismo velo descubierto, el cual el Cristo es quitado. Entonces mira lo que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Gloria a Dios. Por eso predicamos el Evangelio, porque es Cristo que te libera, es Cristo que te aclara, es Cristo que te salva, es Cristo que nos quita este embotamiento. Eso es Cristo que te libera. Allá tú sí quieres seguir igual, pero la palabra es clara. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Doctrinalmente, la ley, número 1. La naturaleza particular de la ley es que fue indivisible. Pon mucha atención en esto. Pon mucha atención en esto.
para los legalistas. Eso es para los legalistas. Pon mucha atención en esto. Vamos a dar la base bíblica de esto. Yo les conté a ustedes que una persona me dijo a mí que cumplía los 10 mandamientos. No sé cuántos de ustedes lo hacen, pero ella me dijo, lo cumplo todos. Se atrevió a decirme eso. Yo me quedé sorprendido y tuve que mostrarle bíblicamente y después pidió perdón a Dios cuando le mostré bíblicamente que eso era imposible. Pero ella se fijaba solo en los 10 y no los demás. La ley es indivisible. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo guardar la ley y guardar 2 mandamientos, 3 mandamientos, o 4 mandamientos, o 10 mandamientos. Tengo que guardarla toda. Mentira. ¿Dónde dice eso? Vamos a la base bíblica. ¿Dónde dice eso? Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere ¿en qué? ¿En qué dice? En todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¡Wow! ¿Y no te saben ni los 10? ¿Y ahora los 613? Men. Entonces estoy frito. Allí dice en todas, te lo estoy probando bíblicamente. La ley es indivisible. No, el judío no decía, ¿sabes qué, Moisés? Yo cumpliré estos 3. Entonces nosotros estos 4. Pues nosotros estos 7. No, perdón. O toda o ninguna. Sí, claro que sí. Cualquier persona en su sano juicio dice, estoy frito. Estoy frito. Pero hay alguna gente atrevida, arrogante. Yo soy santísimo. Yo no sé. Mira cómo ando. Yo ando bien. Tú eres pecador cochino, pero yo no. Hay personas de esas así, estiradas, hasta el lugar donde se sientan y saltan. Sí. Es más, si te dan la mano se limpian. Pues si eres pecador, no le van a poner. Y si se sientan ahí, ponen algo para no untarse pecado. ¿Sí? Son legalistas hasta la colonia. Bueno, pero mira, dice, en todas las cosas escritas en este libro, gloria a Dios, ojalá estemos entendiendo. Dice, veamos otra base bíblica, que la ley es indivisible. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere. Yo tenía un récord de, digamos, 20, 40, digamos, 25 años había manejado sin ninguna esquela. Yo creo que aquí le dicen ticket o esquelas. 25 años. Y un día me tiré un alto. El policía me paró al otro lado. Señor policía, tengo 25 años de manejar. Nunca un ticket. Sí. Y el policía, ¿era justificación esa? Señor, pero si he guardado casi la mayoría de los mandamientos. Uno es que me falta. Uno. Si yo casi llego a la perfección, el pastor dice que soy el más santísimo de él. 9. Yo ni le contestaría, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un... ¿Qué pasa? ¿De qué? Soy tonto. Entonces, ¿para qué cumplo si nunca voy a poder? Esto es lo que Cristo te está diciendo, que eres torpe, que acepte su gracia, que acepte su amor. Ay, ya casi llegaba. Yo a mis hijas les digo, los casi no existen. Casi fui doctor, casi fui licenciado, casi fui abogado. ¿No sos? ¿O sos o no sos? Pero los casi no existen. Casi salí embarazada. ¿Cómo casi salí? ¡Saliste! Los casi no existen. Señor, yo casi, Señor. Yo, en que sea raspatito, quiero llegar al sitio. No. Yo no sé quién vende esas cosas, pero aquí no vendemos esas cosas. Todo o nada. Todo o nada, dice el Señor.
Entonces, dos, doctrinalmente, el propósito de la ley era básicamente obedecer la ley. El propósito, las leyes se crean para violar. Bueno, en mi país dicen que las leyes se crean para violarlas. Y dicen que la ley está más violada que las mujeres. No sé, yo la estadística esa, pero dice, la ley se creó para obedecer la ley. Había un trato del Señor, había un trato. El Señor daba una ley, ¿y qué tenía que hacer el pueblo? Bueno, déjame ilustrarlo de esta manera. Voy a salir, tú tienes 2 hijos o tienes 3. ¿Sabes qué? Voy a salir. Y tú, Mario, vas a cuidar a estos 2. Y cuando vengan no quiero hallar un relajo. Esas camas están hechas, el baño está limpio. ¿Qué está dando usted? Leyes. ¿Y qué espera que hagan sus hijos? ¿Qué es lo que espera que hagan sus hijos? Ahora, ¿qué creen que esperaba Dios cuando dio la ley? ¿Qué creen que esperaba? Que la cumpliera. Y había, como Dios hacía advertencias y da sentencias. Dios da advertencias y da la sentencia. Entonces Dios les dijo, si ustedes las cumplen, ¿qué les va a pasar? ¿Qué les va a pasar? Serían bendecidos. Y yo de estos mensajes sí los he oído en la iglesia. Hermano, bendita será tu salida, bendita tu simiente, bendita tu casa. Pero no dicen la otra parte del mensaje. Vamos a ver la otra parte del mensaje. Me faltó la base bíblica de esto que estoy diciendo. Éxodo 20, 22 al 24. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro. Os haréis altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él holocausto y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, si tú cumplías la ley, el resultado era que Dios. Eso todavía se predica en las iglesias y está fuera de foco. Esto era para los judíos, en el contexto como lo entendieron cuando Dios se lo dio a Moisés directamente. Nosotros no figurábamos como iglesia todavía. Bueno, la iglesia ni el sacrificio estaba hecho en ese momento. Veamos entonces. Doctrinalmente, B. ¿Qué pasaba si desobedecía? Y este mensaje no lo oigo ni en la radio, ni en la televisión, ni en las iglesias. ¿Qué pasaba si desobedecían la ley? Veamos la base bíblica. ¿Qué pasaría? Si desobedeces la ley, serías... Ay, pastor, esa palabra es fuerte. Se oye fea, pastor. Pastor, no diga esas palabras, te va a ir la gente. No sea tan duro, pastor. Usted muy fuerte predica. ¿Ya? No diga esas palabras, muy fuerte. Maldito. Y si no digan eso, maldito, si no diga esto, se va a ir la gente. Hay que decir la verdad o no hay que decir la verdad. Pero esto no se predica porque no es atractivo. Y como las iglesias se han vuelto, aquí hay que hacerlas atractivas. Venga, aquí tenemos una iglesia a su medida. ¿Cómo quiere la iglesia? La quiere con buena... Y ahí estamos aprendiendo, ¿no? ¿Cómo la quiere? Y los hermanos quieren bailar, bailen. Los hermanos quieren profetizar, profeticen. Los hermanos quieren, hagan. Los hermanos, hagan. Pareciera que no tiene pastor. Pareciera que no hay alguien dirigiendo. Eso no funciona de esa manera. Veamos la base bíblica. Veamos la base bíblica. Miren lo cruel que era la ley. Bendito Dios por tu gracia. Yo ni soñando quiero la ley. Mira lo que era la ley. Éxodo 21, 12, 17. El que hiriere a alguno, haciendo así morir, el que morirá. Mas el que no pretendiera herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Si estuviéramos bajo la ley y sus hijos son desobedientes y nos maldicen, que estuvieran muertos.
ya estuvieran muertos. ¿Quién quiere estar bajo la ley? ¿Quién quiere estar bajo la ley? Pero increíble, hay gente que todavía cree que está bajo la ley. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿se entiende? O sea, los legalistas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, otra vez esta palabra fea, maldición. Entonces cuando una señora le llegue, y yo no, pero usted está maldita, yo no sé qué le va a dar a ella, pero la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra, allí dice, todos los que están bajo las obras, no mentir, no robar, no, y creen que están bajo eso, en el contexto que estamos hablando, entonces esta gente estaría bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, y es que los escritores sabían que no podemos cumplir todos. Es posible que algunos cumplan muchos mandamientos, es posible que alguna gente se consagre y cumpla muchos mandamientos. Pero los escritores, si ustedes ven una y otra vez han escrito todos, porque saben que es imposible. Entonces, para que ese pensamiento se desembote, ellos le aclaran y dicen, maldito todo aquel que no permaneciere en todas. Esa palabra vuelve a repetir. En todas las cosas escritas en el libro de ¿qué? Ya no dice 10, no dice 10. Todas escritas en el libro. ¡Wow! Pero hay personas que aún creen eso. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió. Aquí está la salvación. Y yo no sé, ponga atención a este verso, porque algunos insisten todavía, y por eso cuando nosotros hablamos de la ley, ustedes estamos diciendo ahorita, no debo hacer obras, momento, mira lo que estamos diciendo. Y lo que dice la Biblia, nosotros no lo decimos, lo dice la Biblia, dice, Cristo nos redimió de la maldición de ¿qué? O sea, la ley nos maldecía y nos daba muerte, por no cumplirla toda. Pero Cristo nos redimió, y redimir quiere decir que nos compró, que nos sacó del mercado del pecado, donde estábamos condenados, y nos compró para liberarnos. Para liberarnos. Y le costó caro. Hecho por nosotros, maldición. Fue sustitutivo. Él no tenía por qué hacerlo, pero Él nos sustituyó a nosotros, y Él se puso por nosotros. Entonces, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Él llevó nuestra maldición. Entonces, la maldición que nos daba la ley, entonces, ahora, Cristo dijo, la tomo yo. Y Él tomó esa maldición. Entonces tú eres libre. Pero libre para pecar. El hermano Luis ayer les mencionó un verso en Romanos 6, ¿verdad? Romanos 6. Versículo 1. Perseveraremos. No, perdón, dice... Perseveraremos en el pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. Y aparecía la respuesta y les dijo, responda, ¿qué dice Pablo? De ninguna, que para lo que decían que no tienen que tener o portarse bien, de ninguna manera. Pablo predica la gracia, pero no le hace gracia que usted diga que va a ir a hacer lo que quiere. De ninguna manera, dice Pablo. Predica gracia, pero también predica santidad. Y predica la santidad. Pero en su momento, en su momento. Los 10 mandamientos son importantes. La proclamación de la ley se dio para un pueblo específico y tenemos ahí. No quiero perder el tiempo leyendo tanto porque yo sé que ustedes lo pueden hacer en su casa, pero donde está subrayado dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué dice? ¿A quién estaba hablando y a quién le estaba hablando? A Israel. ¿Dónde está la iglesia ahí? ¿Dónde está la iglesia? ¿Me explico cómo es posible que alguien irresponsablemente predique esto para la iglesia? Yo dije otra frase, toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no toda la Biblia fue escrita a nosotros. Esto fue escrito para Israel. Pero es para mí también, sí, para que vea la historia. Claro que sí. Claro que sí. Pero no a mí. Si yo le escribo una carta a ella, no es para usted.
Usted no va a hacer esa carta para usted, es para ella. Pero posiblemente algunas cosas que yo le diga a ella, a usted le parezcan, pero que le parezcan no significa que son suyas. ¿Me explico? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí. Esto fue dicho para un pueblo, pero yo no lo voy a meter a la iglesia. Neciamente usted lo puede meter, pero no era para la iglesia. ¿Recuerdan la licuadora? Donde agarro versos y agarro capítulos y los meto y hago un relajo. Entonces no logro enseñar y la iglesia no entiende. Y nos perdemos entonces en eso. Bien, 1. Primer mandamiento. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Le han enseñado los mandamientos a sus hijos? ¿No tienen ni idea sus hijos de los mandamientos? ¿Y las reglas de sus casas en qué las pasan ustedes? ¿Cómo? ¿Así? ¿Lo que les ocurra? ¿Cómo? En la gracia. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén. Eso funciona bien, ¿verdad? Qué bueno. Por fe. Por fe. Bueno, mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No voy a hacer todas las lecturas porque sería aburrido, yo sé que ustedes las conocen. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es tan maravilloso, pero también es celoso. Y dice en Éxodo, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Yahvé, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos. Esto lo entienden bien las esposas. Esto lo entienden bien las esposas, ¿verdad? Pues sí, porque no van a querer que su esposo tenga otra. Yo creo que el celo de Dios lo entienden mejor las mujeres. Lo entienden bien, ¿verdad? No tendrás otra después de mí, le dice usted. El primer mandamiento en mi matrimonio, no tendrás otra después de mí. No le ha dado las reglas a su esposo. Bueno, bien. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses. Como es ley, no es una petición. No es si tú quieres, es una ley. Es una orden que está dando el Señor. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece uno y amará al otro, o se estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero la iglesia de hoy predica riquezas. Entonces está sirviendo la riqueza. Y si sirve la riqueza, no puede servir a Dios. ¿Me explico? ¿Qué dice el verso? ¿Qué dice el verso? La iglesia que predica prosperidad, que predica billetes. Bueno, yo he visto atrocidades en predicaciones con respecto a esto. Pero Dios no nos ha llamado para que seamos ricos, nos ha llamado para que seamos salvos. Para eso nos ha llamado. Y este verso dice ahí que no podemos servir a dos señores. Si tú amas tus cosas materiales, no puedes amar a Dios. Y ya no vivo yo. ¿Qué creen que significa ese? Y ya no vivo yo, más Cristo. Y ese ya no vivo yo, porque todas las cosas materiales complacen al yo. ¿No es cierto? Mi auto, mi esposa, mi casa. ¿A quién complace? A mí. Pero cuando yo digo, y ya no vivo yo, entonces yo me despojo y renuncio. ¿Y vivo para quién? Para Cristo. Ahora, ¿Cristo es la prioridad de tu vida? ¿Cristo está siendo la prioridad de tu vida? ¿O estás envuelto en otro lugar? Esa es la pregunta. Colosenses 3:5 dice, hacer morir. La palabra hacer. Una orden, una petición o una súplica. Una orden. Una orden. Iglesia. Estaban hablando de obras, ahora aquí, bíblicamente. Hacer morir, pues, lo que... casas, carros, mujeres, vinos, lo que tú quieras. iPhone 7, uno sueña con las cosas. ¿Cuál es la orden para los creyentes? Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y hace una listita ahí. Hermano, yo no estoy en esa lista, pero te la puedo leer, hay una más larga. Porque yo no fornico. ¿Y cómo va a fornicar, hermano? Si usted tiene 80 años ya. Usted ya no puede, hermano. Así que ese pecado no va conmigo. Sí, no va contigo, pero hay otro, que usted es la más chambrosa de la iglesia, hermano. Pero usted la lleva y trae de la iglesia. No peca así, pero peca con el otro. Entonces estamos ahí. Entonces, hermano, impureza. No, hermano.
pasiones desordenadas, eso en mi juventud. No, pues sí, pero hay una lista más larga. Malos deseos, avaricia, me gustan esas botas del hermano, no sé por qué la hermana ni le quedan bien, yo las debería de andar. Decimos esas cosas, las decimos, ¿verdad? Impureza, avaricia, ¿qué es eso? Idolatría. Usted puede haber dicho, no tendrá Dios ajeno de mí, yo no tengo otro Dios delante de él. ¿Cómo no? El Dios trabajo, ¿verdad? El Dios esposo, el Dios hijo, algunos endiosan a sus hijos, los adoran más que a Dios. Sí, hermano, debemos de tener cuidado, Dios está hablando. Dios está hablando y a veces el pueblo no escucha, pero Dios habla. ¿Cuándo me dijeron eso? Lo que pasa es que no puso atención. Número 2, segundo mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Por eso es que un creyente no puede andar arrodillándose, andar venerando ninguna otra cosa. Solo a Dios, no tiene que andar haciendo eso. Y el mandamiento es claro. Y me gusta esto cuando yo lo digo a veces en la escuela, porque yo a veces les explico los mandamientos en la escuela a los alumnos. Y cuando yo les explico, ellos van entendiendo y dicen, bueno, yo no sabía que eso era así. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. A veces cometemos inocentemente errores nosotros. En las lecciones de los niños ponemos imágenes. Y les ponemos imágenes de Jesús y decimos que es Jesús. La maestra le insinúa que es Jesús. ¿Y es Jesús? ¿Hacemos imágenes? La orden no te harás imagen y tenemos una imagen. Es Jesús, hijo. ¡Qué ignorancia! Ya veo a Jesús, me voy a hacer una selfie y se la voy a dejar a mis hijos. Porque la Iglesia Católica dice que se hizo una selfie. ¿Ok? Dice que el resplandor de su gloria y está el manto de Turín. ¿Saben lo que es el manto de Turín, no? ¿Sí? El manto de Turín, donde hasta la NASA lo ha ido a investigar, el manto de Turín, donde dice que está la imagen de Yeshua HaMashiach. Ustedes me imagino que investigan, ¿no? Entonces el manto, y es una selfie del Señor. Es la primera selfie. Todavía no estaban los iPhones, pero mi Jesús dejó una selfie. Es negativo. Pero ya comprobaron que eso no es así, hermano. Ya comprobaron que eso no es así. Porque su mandamiento dice, no te harás imagen, no le enseñes a tu hijo imágenes. Hay gente que va a ver al diablo y va a querer que vea a Jesús, porque tú se lo insinuaste. Tú se lo insinuaste. Tienes que tener mucho cuidado. Yo vi en el túnel y vi a Jesús y cómo era, barbudo y peludo. ¿Y quién le dijo que así era? ¿A dónde está la foto de Jesús? Ese es Jesús del calendario. Pero que psicológicamente se lo metieron que era. Le formaron una imagen. A Dios nadie lo ha visto. Y lo más parecido de Jesús no te va a gustar. La imagen más parecida en Apocalipsis. Como es el Hijo del Hombre. Pero el hombre ni en el cielo, o sea que no tenés que hacerte imagen de nada, nothing, nada. No, pero es que nada. Pero es que Dios no, nada. Dios no quiere ninguna, no quiere distracción. Solo Él. Solo Él no quiere ninguna distracción. Y no engañes a tus hijos. Nosotros cometemos graves errores con nosotros. Y no solo en esto, en nosotros. Ahí viene el coco. Si no te portas bien el coco. Ahora que es tan grande usted el coco. Ahora que. Aquí estoy, hijo. Sí, pues sí. Ahora es la policía. Yo soy el coco. ¿Verdad? Ahora, no, hermano. Tenemos que decirle la verdad a nuestros hijos. No sabemos cuánto Dios nos va a permitir estar con ellos. Aprovechemos el tiempo de decirles la verdad. Y dice, ¿sabes qué, hijo? Tú no te tienes que inclinar, no te tienen que obligar, porque no tienes que hacerlo. En el cielo, ni abajo en la tierra. Dios declaró que no nos iba a hacer imagen de cosas en el cielo, ni aves, ni todo lo que está en el cielo, ni las estrellas. Hermano, el horóscopo. Ay, hermano, léeme el horóscopo, porque yo quiero. Yo soy Piscis. Y empiezan, hermano. No viven, no salen de la casa si no han leído el horóscopo. Y son creyentes, gloria a Dios también. Mentira, hermano. Mentira. Ni debajo de la tierra. O sea, ningún muerto. Nadie que haya sido enterrado hace una estatua para adorarlo. Ni debajo de la tierra. Lee tu Biblia lo que dice. ¿Es lo que dice tu Biblia? Él lo dice, ni debajo de la tierra,
Y después de que te dice nada, y si todavía fueras testarudo y te haces una, te dice, no te inclinarás a ella, porque la única honra, el honor y la gloria es de mi Señor. Amén. Aleluya, solo es para Dios. No le debemos, todo le pertenece a Él. Y el segundo mandamiento es, entonces, no te harás imagen. Cuidado con las imágenes. Nosotros cometemos el error, y a veces hemos hablado con Luis, y yo le he dicho, tenemos la tendencia a mostrar imágenes de Yeshua HaMashiach, y no es así. Bíblicamente no hay ninguna imagen de Él. Y hermano, y había selfies en ese entonces, sí. Todos los emperadores tenían bustos y estatuas, y hay de ellos. Y arqueológicamente tenemos. Pero Jesús, que fue tan importante y cambió la historia del mundo, justamente por este mandamiento, nunca hay una imagen de Él. ¿No te parece curioso? Hay de Nerón, es más de Eurípides, de Aristóteles, que todavía son judíos. Hay, pero no hay de Yeshua HaMashiach, no hay. Por eso, porque no quería que se hicieran imágenes. Era un mandamiento que había ahí. Mandamiento número 3. Número 3, no tomar el nombre de Dios en vano. Las primeras palabras que aprendí en inglés es por esas películas que miraba, y aquí usan eso, usan como que mi Señor es cualquier cosa. Nadie dice, por Alá, por Buda, nadie dice eso. Las películas están atestadas por homosexuales y gente que dice, oh my God. O sea, usan el nombre de Dios en vano, sin creer en Él. Sin embargo, aquí la iglesia enseña, las iglesias no usar ese. Ahora los chicos usan OMG, que es lo mismo, pero enseñan que eso es una blasfemia. Claro. Entonces enseñan como, oh my gosh, como un sustituto, pero sin embargo se enseña que no debe usar los Fíjese que en el pueblo de Israel, ningún niño antes de cumplir los 7 años que tenga conciencia podía mencionar el nombre de Dios. Ningún niño podía. Y aquí hacen, hasta chistes hacen del Señor. Hasta chistes hacen. Y la ley estaba señalando que no se puede tomar el nombre de Dios. Y yo regaño a mis empleados, regaño a cualquiera, yo le quito esa costumbre. Porque, Dios mío, no nombres a Dios en vano. No nombres a Dios en vano, porque peca. Y hasta que le quito la costumbre. Porque la gente lo agarra como nada. Están nombrando a Dios en vano. El nombre de Dios era tan sagrado para los judíos. ¿Saben que los judíos, nosotros somos irrespetuosos y los judíos el nombre se lo cambiaron? Nunca tuvieron de darle el nombre directo al Señor. ¿Recuerdan cómo se llama Dios realmente? ¿Cómo le dijo Moisés que le iba a decir a Faraón que se llamaba él? Yo soy el que soy, pero nadie dice eso, ¿no? Y han inventado nombres. Y el verdadero nombre está Yahvé, Adonai, Elohim, el Todopoderoso, el Altísimo. Son nombres de Dios. A veces yo lo uso, a veces no lo hago porque alguna gente se sorprende, pero son los nombres propios de Dios. Pero no vamos a tomar el nombre de Dios en vano. Y bueno, y lo dice la palabra. Cuarto mandamiento, pasemos cuarto mandamiento. Recuérdate el día de reposo para purificarlo. Algunos guardan eso. Aquí hay una iglesia que guarda eso. Hay una iglesia que guarda eso, ¿verdad? Y esa iglesia que guarda eso, no sé si cumple lo que la palabra de Dios dice de cómo se guarda eso. Porque no vas a agarrar un mandamiento y voy a guardar este y dejo los demás. Pero veamos qué significa guardar ese mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Yahvé, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en el día ¿de qué? ¿Qué hay que hacer cuando alguien desobedece el día de reposo? Y dice lo hallaron, y lo trajeron a Moisés y a Aarón, a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel.
porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Yahvé dijo a Moisés, irremisiblemente, así que un adventista, si no guarda el día o enciende el carro, hay que matarlo. Porque eso dice la ley, ¿no? ¿Quién dice que habló allí? Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendita gracia, amo la gracia, no quiero estar bajo la ley. No sé cuánto esté. Allá en mi pueblo hay un sinvergüenza que dice que guarda el sábado y entonces él el sábado no trabaja, pero si le tienen una deuda y se la van a pagar, viene él y le dice al empleado que agarre el dinero para no pecar él. Para no pecar él. Siempre queriendo hacer trampa, pero no es eso. ¿Ves? La ley habla muerte, 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 maldito, muerte, maldito. Los legalistas están ahí. Los legalistas están ahí. Yo no quiero estar ahí. Para nada. Quiero estar ahí. Pero hay un propósito de la ley. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién le va a enseñar a los hijos a honrar a su padre y a su madre? ¿Quién le va a enseñar a sus hijos a honrar a su padre y a su madre? ¿Quién le va a enseñar? ¿Ah? ¿El vecino? ¿El pastor? ¿Quién le debe enseñar a sus hijos? Date quieto, hijo. Hace más caso el perro de la casa que los hijos del padre. Lo que sucede a veces es que la educación de los valores, a veces, y como maestra digo esto, los padres piensan que deben ser los maestros los que deben enseñar esto. Y creo que eso es un error grande, porque si los padres dejan ese tipo de educación a los maestros que tenemos aquí en Grand Johnson, muchos de ellos son gays, tienen novias, son súper divorciados, o tienen 3 hijos por allí y por allá. O sea, el nivel moral de los maestros que tenemos en este país es bastante complicado. Complicado, gracias. Yo estaba en mi oficina. Para los que no les he dicho, soy director de una institución. Me gano la vida como director de una institución. La institución tiene 1000 estudiantes y son 25 maestros, 32 secciones, desde parvularia hasta 9º grado. Entonces yo estaba en mi oficina y estaba haciendo algo y oí unos gritos allá afuera, sí, y esa profesora, y últimamente para eso le pagan y se tiene que aguantar. Y a mí se me pararon los pelos y salí de mi oficina. Salí de mi oficina y le dije, ¿cómo dijo, señora? Media hora. ¿Cómo dijo, señora? No, que mi hijo que no tiene. No. Este no es centro reformatorio, es un centro educativo. Y la educación primaria debió haberla hecho usted. No nos pagan por hacer su trabajo. Retírese. La mujer se cayó y después, porque estaba diciendo, echándonos la responsabilidad. Allá en mi país el Estado también nos echa la responsabilidad. Dice que los delincuentes, los mañosos, son culpa de nosotros los maestros, que no enseñamos bien. Así que tenemos una gran carga, hermanos, allí, que Dios nos ayude con esa gran carga. Pero honra a tu padre, pero no vayamos al gobierno, ni al país, ni aquí. Vayamos a tu familia, a tu casa. Tenés 3 hijos, sos capaz de gobernarlos. Bueno, contéstele al Señor. Pero yo a mis hijos, ya están grandes. Yo, mis hijos, tengo 3 hijos y ya están grandes. Y yo les digo, usted me honra, no para mi bien, usted me honra para su bendición. ¿Amén? ¿Qué pasa? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que tus días se alarguen. ¿A quién se le va a alargar la vida? Al hijo. Pero si tú lo maldices y dejas que te pegue, ¡pah! ¡Ay, niño, qué gracioso! ¡Pah! Y te responde, y te dice malas palabras. ¡Ay, qué así es el niño! Tú lo estás mandando maldición. Eso es un principio. Es cierto que no estamos bajo la ley, pero son principios. ¿Se acuerdan de que les conté lo del semáforo? Bueno, son principios, son principios. Bien, 6º mandamiento, no matarás. Bueno, aquí no necesito aplicártelo a la iglesia porque lo aplica la policía, no hay ningún problema.
Si usted mata, la policía se encarga de esta situación. Entendemos perfectamente no matarás. Pero mi Señor llevó más allá del no matarás. No es simplemente, yo nunca he matado a nadie, hermano. Yo nunca he matado a nadie. Bueno, veamos hasta dónde llega la ley. Yo nunca he matado, hermano. Oísteis que fue dicho en los antiguos, no matarás, y posiblemente no has matado tú. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto. Ahora, ¿cuántas veces te enojas? ¿Te enojas con tu hermano? ¿Te enojas con tu esposo? ¿Te enojas con tus hijos? La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nosotros peleamos, hermano, no vayan a la cama enojados. Perdonen a esas personas. Yo no quiero estar atado. Yo en mi trabajo tengo enemigos. Y enemigos, digo, lo voy a decir de esa manera, no enemigos en todos los trabajos hay gente que te envidia, ¿no? Y cuando triunfa, y cuando hace, hay gente que no le gusta ver éxito en otras personas. Entonces, y a mí me dicen, ¿y tú por qué los toleras tanto si tú eres el jefe? Porque yo no quiero estar atado buscando a alguien para pedirle perdón. Entonces, para no pedirle perdón, mejor no me enojo. Porque si lo ofendo, voy a tener que buscarlo e irle a pedir perdón. Entonces, mejor lo evito. Y lo digo en mi trabajo abiertamente. Aquí a todos ustedes, y recuerden algo, a todos los debo de perdonar. Es mi obligación. Por esto. ¿Qué es la palabra fatuo? Arrogante, soberbia. Por eso es que Dios odia a la gente soberbia y da gracia a los humildes. Yo he tenido que tragar grueso y por soberbio y por arrogante Dios me ha humillado. Y te digo, hermano, es feo. Mejor hagamos caso. La palabra fatuo también tiene otro contexto cuando deliberadamente con orgullo se insulta a otra persona. Tú eres ignorante y tonto. El Señor puso, por eso el Señor va subiendo de tono. Si tú ves en el verso, va subiendo, si le dice esto, si le dice esto, y si le dice esto, lo lleva hasta el infierno. O sea, va subiendo de tono, ¿tú ves? Entonces, ¿para qué amargarnos? No, hermanito, te amo. Te amo, hermanito. Punto. ¿Para qué? Seas mejor eso. 7, mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Pero también voy rápido porque el tiempo se fue. El adulterio no es solo físico, hay adulterio mental. Dios nos encerró de tal manera, la ley llegó a tal punto, porque la ley tiene un propósito que vamos a concluir eso. Entonces no adulteramos solo físicamente, adulteramos mentalmente. ¡Wow! ¡Qué mujer! Ya estuvo, ya me tronó. Ya me tronó, ¿verdad? La carne, sí. Y más el perfume, pa. Ya estuvo. Qué hombre, igual. Yo creí que las mujeres no hacían eso. Sí. Lo descubría tarde, pero sí. Lo descubría tarde. Bueno, vamos. Mandamiento número 8. Mandamiento número 8. Vamos a ver. Mandamiento número 8. No robarás. ¿Hemos robado? El lápiz, el internet del vecino, el esposo de la vecina. No. Hemos robado el cambio, un cambio de algo. Hemos robado, pero hemos robado. Entonces, número 9. Mandamiento número 9. Dar falso testimonio. Mandamiento número 9. Dar falso testimonio. ¿Algunos hemos dado falso testimonio? Dar falso testimonio. Cuando alguien te cae mal, le inventas calumnia.
le inventa calumnia, ¿verdad? Entonces la ley, al final, el último no codiciará. ¡Wow! La vende mi hermano, ¿verdad? Ya dije, ese vestido, esas botas, esa casa, ese trabajo. Tenemos una codicia siempre. Yo quisiera el puesto del jefe, codiciamos algo. Ese teléfono, hay codicia, hay envidia. ¡Wow! Ese hermano, ¿y por qué Dios no me da a mí lo que le da a ese hermano? Ese hermano ni lo sabe disfrutar y envidiamos la posición de otro hermano, ¿verdad? Yo con tanto trabajo, mira, justo para los bienes algo cabalito, y ellos como gozan, ahí van para México, van para Miami, allá van a las Bahamas a pasar las vacaciones, y yo ni siquiera puedo ir al parque. O sea, ¿te sale eso? ¿Te sale eso? Y murmuramos contra Dios antes. Ahí voy salteadito, comiendo, a veces sí, a veces no, a veces trabajo, a veces no. Y estamos codiciando, ¿verdad? Porque queremos merecer más de Dios, ¿no? Eso. Bueno, ¿cuál es el castigo de la ley? ¿Cuál es el castigo de la ley? El castigo de la ley, el resultado de la ley, el castigo es, bueno, la ley castiga todas las infracciones, todas las infracciones. La ley castiga todas las infracciones. Número dos, la pena por desobediencia a la ley era la muerte. ¿Estamos claros en eso, verdad? ¿Estamos claros en eso? Bien, el objetivo primordial de la ley. ¿Cuáles eran los objetivos primordiales de la ley? ¿Cuál es el objetivo? La ley ha declarado para nosotros la justicia de Dios. La ley me permite de poder ver, wow, soy injusto, soy corrupto, me declaro culpable. La ley me declara culpable con todas mis conductas. Entonces el propósito de la ley es que nosotros lleguemos a Dios. Bueno, vamos a leer este verso. 1 Pedro 1, 15 al 16. Si no, como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Pablo sabía de la gracia? ¿Pedro sabía de la gracia? Pedro sabía de la gracia. ¿Pero a qué está llamando Pedro aquí? A santidad. Pedro está llamando a santidad. Entonces dice, porque Cristo está, sé santo porque yo soy santo. Entonces estamos llamados a eso. Número 2, dice, la ley demuestra que todos somos pecadores y somos culpables, hermanos. 3, la ley ha dado el conocimiento del pecado. Sin ley no habría pecado, porque si yo no hay ley, la ley no me declara que estoy cometiendo pecado. La ley me declara lo que es pecado y lo que no es pecado. Y voy a terminar diciéndoles algo. El pecado es la palabra griega amartano. ¿Sabían que la palabra pecado no existe? ¿Sabían que la palabra pecado no existe? Pero se tuvo que hacer una palabra, crear una palabra para poderlo entender. Pero literalmente lo que llamamos pecado es errar al blanco o fallar a la ley de Dios. Así es literalmente. Pero a eso se le llamó pecado. Se encerró en una palabra, pero la palabra pecado no existe en el griego. Y por eso a veces se burlan los judíos de nosotros. Y hermanos, por eso estamos llamados a ser diligentes y a estudiar la palabra. Porque queremos a veces evangelizar a un judío o a alguien y tú no has estudiado ni sus costumbres ni sus nada. Entonces cuando tú le dices pecado se va a reír de ti porque esa palabra no existe para ellos. Pero tú te dices, has errado al blanco o te has equivocado o has violado la ley de Dios. Eso significa pecado, no hacer lo bueno. Entonces hay muchas cosas que si somos diligentes entonces Dios nos va a revelar. 4. La ley ha sido nuestro tutor. ¿Entendemos qué es eso? ¿Un tutor, hermano? ¿Entendemos? La ley ha sido nuestro tutor. ¿Entendemos eso? Ustedes son tutores de sus hijos. Y ya decía Luz, ¿qué decía Luz? Yo como maestra puedo ver qué tan buenos tutores son los padres, ¿no es cierto? Usted a través de cómo se comportan los hijos, ve cómo son los padres, los tutores que tienen, ¿verdad? Los tutores que tienen. A veces uno no se da cuenta hasta que saca a los hijos. Cuando saca a los hijos, llega a visitar a alguien y salen los niños, ¡ah!
y andan brincando en los sillones, andan dándole vuelta a la cocina, registrando debajo, y usted, ay, un desvío, qué pena que no haya que hacer, ¿verdad? Porque no tutorió antes a estos niños, no los tutorió, no los instruyó. ¿Quién es el ayo y el maestro de esos niños? Usted. Entonces la ley era el tutor, el que nos enseña a llegar a Dios dándonos cuenta que somos pecadores. La ley tiene una función y es eso que hace. Y miren lo que dice bíblicamente, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por... O sea, la ley no me podía justificar, la ley no me puede salvar, pero la ley me declara culpable, la ley me dice que merezco la muerte, la ley me dice maldito, pero la ley me lleva a decir que necesito un salvador, la ley me lleva a decir que necesito a alguien que me salve porque estoy frito. Después de que me han dicho todo eso en la ley, digo, soy culpable. ¿Y la paga del pecado qué es? Bueno, ahora necesito a alguien que me salve de esto. Entonces la ley sirve para eso. Y dice, a fin, ¿cuál es el fin de la ley? A fin de que fuésemos justificados. ¿Por quién? La ley. No por la ley. Por la ley nadie se va a salvar y nadie va a ser justificado. Pero hay personas que se quieren justificar por la ley. Y Luis en la próxima lección va a aclararnos esto. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Ay, o la ley. Liberado yo, ya no estoy bajo eso. Eso dice el verso claramente. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y porque hoy vamos a hacer un receso, dijo el hermano pastor. Así que aquí estamos ya para el receso. Listo. Ya cortamos aquí. Ahora necesito ir. ¿Qué tan claro quedó, hermanos, el propósito de la ley? Ahora entendemos.